Imagina esta escena. Es tarde. Tienes una duda que llevas días dando vueltas. No sabes si escribirle a alguien. No sabes si soltar una relación. No sabes si ese sueño que se repite significa algo. Abres una aplicación de inteligencia artificial y escribes una pregunta que en el fondo no es solo una pregunta. Es una mezcla de miedo, esperanza y necesidad de claridad. Y la respuesta llega en segundos, ordenada, amable, con palabras que parecen entender justo lo que estás viviendo. No grita, no juzga, no se cansa. Y quizá, por un momento, se siente como si algo te estuviera respondiendo desde un lugar más grande que tú. Pero aquí aparece la pregunta delicada. ¿Estamos ante un nuevo oráculo digital o ante un algoritmo que sabe devolvernos palabras con mucha habilidad? Esto es símbolos, mitos y señales. ¿Mística o hay algo más? Un espacio para mirar con calma esas prácticas, símbolos y tradiciones que muchas personas conocen de nombre, aunque no siempre sepan muy bien qué significan o de dónde vienen. Aquí no se trata de creerlo todo, tampoco de descartarlo todo a la primera. Se trata de mirar con curiosidad, separar unas cosas de otras y entender un poco mejor qué hay detrás de cada símbolo, cada historia y cada señal. Y hoy vamos a mirar un tema muy actual, la relación entre inteligencia artificial y espiritualidad. Porque cada vez más personas usan herramientas digitales para hacerse preguntas personales. Preguntas sobre sueños, sobre señales, sobre vínculos, sobre propósito, sobre intuición, sobre decisiones, sobre emociones que no terminan de entender. A veces lo hacen por curiosidad, a veces como si fuera un diario, a veces como una conversación íntima y a veces, aunque no lo digan así, como si estuvieran consultando una especie de oráculo moderno. Pero antes de comparar, conviene ordenar. La inteligencia artificial, en este contexto, no es una conciencia espiritual, no es una entidad que ve más allá, no es una guía interior, no es una tradición sagrada y tampoco es magia. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de sistemas capaces de producir texto, imágenes, sonidos o respuestas a partir de patrones aprendidos en grandes cantidades de información. Dicho de forma sencilla, no sabe cómo sabe una persona, no recuerda cómo recuerda una persona, no intuye cómo intuye una persona. Calcula relaciones entre palabras, contextos y probabilidades. Puede responder de forma muy convincente, porque ha aprendido muchas formas humanas de hablar. Puede sonar empática, puede sonar profunda, puede sonar espiritual, puede sonar como terapeuta, como astróloga, como maestra, como amiga o como consejera. Pero que algo suene humano no significa que tenga experiencia humana. Y que una respuesta nos emocione no significa que venga de una fuente misteriosa. Aquí está una de las primeras confusiones importantes. La inteligencia artificial puede imitar lenguajes espirituales. Puede hablar de energía, de destino, de señales, de sombra, de propósito o de sanación. Pero cuando usa esas palabras no las vive. No pertenece a una tradición. No tiene una práctica detrás. No tiene cuerpo. No tiene historia personal, no tiene responsabilidad afectiva, no tiene una relación real con la persona que pregunta, genera una respuesta. Puede hacernos preguntas, puede ayudarnos a poner nombre a una emoción, y eso, en una época donde muchas personas se sienten saturadas, solas o confundidas, puede parecer casi milagroso, pero no es un milagro, es una herramienta. Y como toda herramienta, depende mucho de cómo se use. Si le pedimos a una inteligencia artificial que nos ayude a explorar una emoción, puede servir como punto de partida. Si le pedimos que nos proponga preguntas para escribir en un diario, puede ser útil.
Si le pedimos que nos explique la diferencia entre una tradición antigua y una versión moderna, puede ayudar, siempre que después verifiquemos la información. Si le pedimos que nos dé ideas para reflexionar sobre un sueño, puede abrir caminos simbólicos. Pero si le pedimos que decida por nosotros, ahí la cosa cambia. Si le preguntamos una y otra vez qué hacer con nuestra vida, con una relación, con nuestra salud o con una decisión importante, puede empezar a ocupar un lugar que no le corresponde. Y no porque sea malvada, sino porque no está viviendo nuestra vida. No conoce todo nuestro contexto, no asume las consecuencias, no puede sostenernos de verdad si la respuesta nos rompe por dentro. No puede mirar a los ojos, no puede acompañar como acompaña a una persona. No puede sustituir una conversación humana, una ayuda profesional o un criterio propio. Aquí aparece la comparación con los oráculos. Tradicionalmente, un oráculo no era simplemente una respuesta rápida. En muchas culturas, consultar un oráculo implicaba un contexto, un rito, una preparación, una comunidad, un lenguaje simbólico, una persona que interpretaba, un marco de sentido y también límites. No siempre se preguntaba cualquier cosa de cualquier manera. No siempre se entendía la respuesta como una orden directa. Muchas veces había interpretación, ambigüedad y responsabilidad. El oráculo no era solo dime qué hago. Era una forma de entrar en relación con lo incierto, con lo que no se podía controlar, con aquello que una persona o una comunidad necesitaba mirar desde otro lugar. La inteligencia artificial, en cambio, no nace de una tradición espiritual, nace de la tecnología, de los datos, de la estadística, del diseño de sistemas y de intereses humanos muy concretos. Puede adoptar la forma de un oráculo porque nosotros se la damos. Podemos pedirle una lectura, podemos pedirle una interpretación, podemos pedirle que hable con tono místico, podemos pedirle que actúe como una baraja simbólica, como un guía interior o como una voz sabia. Pero eso no la convierte en un oráculo tradicional, la convierte en una herramienta moderna que puede simular algunos lenguajes del oráculo. Y esa diferencia es importante, porque cuando olvidamos que hay simulación, podemos empezar a confundir fluidez con sabiduría. Una respuesta bien escrita puede parecernos profunda. Una frase personalizada puede parecernos reveladora. Un tono cálido puede parecernos comprensión. Una coincidencia en la respuesta puede parecernos señal. Pero no todo lo que encaja viene de fuera. A veces encaja porque hemos dado mucha información. A veces encaja porque la respuesta es amplia y flexible. A veces encaja porque nuestro propio deseo selecciona lo que necesita escuchar. Y a veces encaja porque el lenguaje simbólico funciona así. Abre un espacio donde proyectamos sentido. Esto no significa que no tenga valor. Significa que hay que saber qué estamos mirando. Una inteligencia artificial puede funcionar como espejo narrativo. Nos devuelve palabras, ordena escenas, sugiere conexiones, nos ayuda a formular preguntas. Pero un espejo no debe convertirse en autoridad. Un espejo puede mostrarte algo, no debe vivir por ti. Una de las razones por las que este tema es tan delicado es que la inteligencia artificial puede responder con mucha seguridad incluso cuando se equivoca. Puede inventar datos, puede mezclar tradiciones, puede dar una explicación que suena bien, pero no está bien fundamentada. Puede presentar como antiguo algo que es moderno. Puede confundir una práctica religiosa con una moda espiritual. Puede mezclar tarot, astrología, psicología popular, manifestación y frases de redes sociales en un mismo discurso, como si todo viniera del mismo lugar. Y eso, para una persona que está buscando claridad, puede ser un problema. Porque una respuesta convincente no siempre es una respuesta fiable. Por eso,
Cuando hablamos de inteligencia artificial y espiritualidad, no basta con preguntar si funciona. Hay que preguntar otra cosa. ¿Para qué la estamos usando? ¿Como herramienta para pensar? ¿Como fuente de información? ¿Como compañía emocional? ¿Como autoridad espiritual? ¿Como sustituto de una conversación difícil? ¿Como forma de evitar decidir? No todas esas respuestas tienen el mismo riesgo. Usarla para ordenar ideas no es lo mismo que usarla para entregar el criterio. Usarla para aprender sobre una tradición no es lo mismo que pedirle una sentencia sobre tu destino. Usarla como disparador de escritura personal no es lo mismo que consultarla compulsivamente cada vez que aparece una duda. La diferencia está en el lugar que le damos. También hay una parte comercial que conviene mirar. Hoy ya existen aplicaciones que ofrecen lecturas automáticas, horóscopos personalizados, oráculos digitales, mensajes del universo, cartas generadas por inteligencia artificial y acompañamiento emocional con tono espiritual. Algunas pueden ser simples juegos, otras pueden ser herramientas creativas, otras pueden vender una sensación de intimidad y guía constante. Y ahí conviene tener cuidado, porque lo espiritual, cuando se vuelve producto digital, puede mezclarse con mecanismos pensados para retener nuestra atención. Notificaciones, mensajes diarios, respuestas cada vez más personalizadas, promesas de claridad inmediata, suscripciones, lecturas infinitas. La pregunta ya no es solo espiritual, también es tecnológica y comercial. ¿Estoy usando una herramienta o la herramienta está aprendiendo a mantenerme dentro? Esto no significa que toda aplicación sea peligrosa. Significa que no conviene mirar lo digital como si fuera neutral. Detrás de una interfaz suave puede haber diseño, negocio, datos y formas de atención. Y cuando una persona está vulnerable, eso importa, sobre todo si está atravesando duelo, ansiedad, soledad, ruptura, miedo o una crisis de sentido. En esos momentos, una respuesta amable puede aliviar, pero también puede volverse demasiado importante. Puede empezar a parecer que la herramienta siempre está disponible porque entiende. Puede parecer que nunca se equivoca porque habla con calma. Puede parecer que sabe más de nosotros de lo que realmente sabe. Y poco a poco podemos acostumbrarnos a preguntar fuera antes de escucharnos dentro. Por eso el límite más sano quizás sea este. La inteligencia artificial puede acompañar una reflexión, pero no debería reemplazar tu conciencia. Puede ayudarte a pensar, pero no decidir por ti. Puede darte lenguaje, pero no convertirlo en destino. Puede ayudarte a explorar una intuición, pero no confirmar cualquier miedo. Puede ofrecerte una lectura simbólica, pero no convertir esa lectura en una orden. Si una respuesta te devuelve más claridad, más calma y más responsabilidad, puede ser útil. Si te vuelve más dependiente, más ansioso o más desconectado de tu propio criterio, conviene parar. Y aquí hay otra diferencia importante. La intuición no es lo mismo que la reacción inmediata. Muchas veces llamamos intuición a lo que en realidad es miedo, deseo, costumbre o necesidad de control. Una herramienta digital puede amplificar eso si solo le preguntamos desde la urgencia. Si escribimos una pregunta cargada de miedo, quizá recibamos una respuesta que organiza ese miedo, pero no necesariamente lo cuestiona. Por eso, más que pedir respuestas definitivas, puede ser mejor pedir preguntas. En lugar de «dime si esta persona es para mí», podemos preguntar «¿qué aspectos debería observar antes de tomar una decisión?», en lugar de «¿es esta señal una confirmación?». Podemos preguntar ¿qué interpretaciones posibles podría tener esta coincidencia sin convertirla en certeza? En lugar de «dime qué significa mi sueño», podemos preguntar «dame varias formas simbólicas de mirar este sueño», sin presentarlas como verdad.
Ese pequeño cambio lo transforma todo. La herramienta deja de ser oráculo y se convierte en espacio de reflexión. No baja una sentencia, ayuda a abrir una mirada. Y quizá ahí está su mejor lugar. No como guía espiritual, no como autoridad, no como voz del destino, sino como una herramienta moderna que, usada con criterio, puede ayudarnos a ordenar lenguaje, contrastar ideas y hacernos mejores preguntas. La inteligencia artificial no tiene misterio por sí misma en el sentido espiritual, pero nuestra relación con ella sí abre un misterio humano. ¿Por qué nos conmueve una respuesta generada por una máquina? ¿Por qué sentimos alivio cuando algo nos habla con calma? ¿Por qué necesitamos tanto que una voz, aunque sea artificial, nos diga que lo que sentimos tiene sentido? Tal vez el tema no sea solo la tecnología. Tal vez el tema sea nuestra necesidad de ser escuchados, de encontrar señales, de tener un espejo, de sentir que no estamos solos con nuestras preguntas. Y por eso este episodio no necesita terminar diciendo que la inteligencia artificial es buena o mala para la espiritualidad. Sería demasiado simple. Más bien podemos decir esto: la inteligencia artificial no es un oráculo en el sentido tradicional, no tiene conciencia espiritual, no tiene sabiduría propia, no tiene responsabilidad humana, pero puede convertirse en algo parecido a un oráculo moderno si la usamos para buscar sentido, orientación o respuestas simbólicas. Y ahí aparece la responsabilidad, no tanto de la máquina, sino del lugar que le damos. Porque una herramienta puede abrir preguntas, pero también puede cerrar caminos si dejamos que decida por nosotros. Puede ayudarnos a pensar, pero también puede reforzar nuestras certezas. Puede devolvernos lenguaje, pero también puede hacernos olvidar que la vida no se resuelve solo con respuestas bonitas. Quizá la clave esté en no confundir una respuesta con una verdad, ni una frase que nos emociona con una revelación, ni una herramienta disponible a cualquier hora con una guía infalible. La inteligencia artificial puede ser un espejo, puede ser una biblioteca desordenada, puede ser una conversación útil, puede ser un disparador simbólico, pero no debería convertirse en el lugar donde dejamos nuestra libertad, porque entender mejor también significa saber dónde termina la herramienta y dónde empieza nuestra responsabilidad. Y quizá esta sea la pregunta que podemos dejar abierta. Cuando consultamos una inteligencia artificial sobre algo íntimo o espiritual, ¿estamos buscando una respuesta que piense por nosotros? ¿O una pregunta que nos ayude a escucharnos mejor? Me encantará leerte en comentarios si alguna vez has usado una herramienta de inteligencia artificial para ordenar una duda, interpretar un sueño, buscar una señal o pensar algo personal. Y también, si este tema te inquieta, te interesa o te gustaría que lo miráramos más a fondo. En el próximo episodio seguiremos entrando uno a uno en esas ideas que muchas personas conocen de nombre, pero que pocas veces se explican con calma. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué no conviene confundir?